Hay un misterio respecto de este mundo que nos rodea, una idea que de tan obvia la damos por sentada, pero tan importante que toda la química parte de ella. En nuestro mundo todo existe en uno de los tres estados, gaseoso, líquido o sólido, pero puede cambiar de un estado a otro. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasa cuando un sólido se hace líquido y un líquido se hace gas? En el mundo de la química, todo es una cuestión de estado. Las grandes cascadas del río Potomac, cerca de Washington. Todo en este paisaje que me rodea. Las rocas, el agua que corre, los árboles del otro lado, incluso el aire que respiro. Todo es materia, es químico. Y aun cuando vemos cientos de sustancias diferentes, me ha sido dado observar millones en el microscopio. Estas sustancias se clasifican en determinados grupos o clases que podemos identificar como gases, líquidos y sólidos. Son los estados de la materia. Los gases son tenues y comprimibles. El espacio que llena la materia, eso que llamamos volumen, es obviamente ocupado con mayor densidad con los gases que con otros estados. Los líquidos son fluidos, deformables, más densos que los gases. Y los sólidos son aún más compactos. En el secreto de la transformación de un estado a otro está la temperatura. Ese es el aglutinante, esto es lo real. Vamos a ver de un líquido a un gas cómo la temperatura es el tema de la creación. El hielo y sus cristales tienen una temperatura. El agua, corriendo por los arroyos en las cascadas, también tiene otra temperatura. Y el gas que infla el globo también tiene otra temperatura. Si se pueden entender estas condiciones, podemos entender qué es lo que pasa, por ejemplo, con los líquidos y los gases. El agua a una temperatura es líquida, a otra temperatura es un gas y a otra temperatura es un sólido. ¿Cuál es el efecto de un líquido y un gas? Ahora vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura en los sólidos, los gases y los líquidos. Mientras el agua se calienta va a cambiar de estado. Ustedes se han familiarizado con la palabra vapor. Bueno, pues el vapor ahora es agua gaseosa. Mientras se forma vapor de ese líquido, el líquido a gas, este va a desplazar el aire que estaba adentro de esta lata y vamos a poder ver un poco de vapor que sale por la parte superior. Una vez que hayamos desplazado todo el aire, lo que voy a hacer es taparla y dejaremos que la lata se refresque para ver qué sucede con la presión mientras la temperatura baja. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que hay suficiente vapor en salida para indicar que todo el aire ha sido desplazado? Vamos a poner el quemador lejos, a apagarlo y vamos a tapar esto. Muy bien. Mientras la temperatura desciende, la lata se enfría. El vapor va a tornarse en líquido. Mientras lo hace, va a descender la presión que hay dentro de la lata. ¿Ah? ¿Lo oyeron? A medida que la presión baja, ¿sucede algo aquí afuera? No, la presión atmosférica no varió. Está presionando la lata como lo hacía antes,
Pero dado que la presión es menor, a medida que bajamos la temperatura, la presión disminuye y la lata empieza a abollarse. Allí va. ¿Mm? There it goes. Now, look at the can. Ahora miren la lata. Notice Noten cómo se está aplastando. crushing. La razón Reason now. ahora es otra vez la presión atmosférica, el gas de la atmósfera. The atmosphere. Inside. Adentro la presión se redujo porque el vapor condensado en forma de líquido, dejando una presión leve, Into that liquid. lo cambia y la presión atmosférica abolló la lata. The atmospheric pressure pushed in the can. So heating a liquid Entonces, calentar un líquido puede cambiar su estado a gaseoso y así parece haber una relación entre la presión de la materia en el estado gaseoso y su temperatura. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta relación? We'll use this apparatus. Utilizaremos este aparato para tratar de comprender esa relación entre la temperatura y la presión de un gas. Have a rigid container here. Tenemos un recipiente rígido aquí, una bola de acero que está adherida al barómetro. Because it's rigid. Ahora, dada su rigidez, la cantidad de gas dentro y el volumen del gas van a permanecer constantes. Only things will vary. Las únicas cosas que cambiarán son la presión y la temperatura. Try it and see what. Probemos y veamos qué pasa. All right, we'll Muy bien, using this burner. vamos a calentarlo. Utilizamos el quemador. So as we increase. Así, mientras incrementamos la temperatura del gas dentro de la bola, ¿qué sucede con la presión? And you see that pressure? ¿Pueden ver la presión? ¿Lo que está sucediendo así dentro? The number is getting higher. Está subiendo, ¿no? So as we La marca está elevándose. the gas, we also, Así, mientras incrementamos la temperatura del gas, también incrementamos la presión. if we take the heat away, Muy bien, ahora, ¿qué sucedería si retiráramos el calor y la enfriáramos? turn off the gas, and we'll let it cool. Well, it's not. Vamos a ver, al dejar el quemador y apagaremos el gas y dejaremos que se enfríe. Stick the ice water bath up there, and we'll cool the ball. Tenemos este baño de agua helada What happens now to the pressure? y fijaremos el baño de agua helada enfriando la bola y miren qué sucede con la presión. Of the gas, A medida que la temperatura desciende, la presión del gas también desciende, así que vemos la relación entre temperatura y presión del gas. what is happening ¿Qué le sucede a las partículas submicroscópicas de un gas mientras son calentadas y enfriadas? ¿Cómo afecta esto a la presión? affect pressure? If we could slow down Si pudiéramos identificar las partículas gaseosas y focalizarnos en unas pocas de ellas, se verían así, muy alejadas, moviéndose al azar en líneas rectas. when they collide with Cuando colisionan con las paredes del recipiente, ejercen una presión contra las paredes. these Y estas partículas móviles poseen energía cinética. their speed Su velocidad depende de su temperatura. as the gas is Mientras el gas es calentado y las partículas se mueven más rápidamente, colisionan con las paredes del recipiente con más frecuencia. because Como se mueven a altas velocidades, they also también golpean las paredes con más fuerza. both affect Ambos efectos, el mayor número de colisiones y la mayor fuerza de las colisiones, contribuyen al incremento en la presión del gas cuando la temperatura aumenta. is increased. Cooling Calentar un gas disminuye la velocidad de las partículas. as the temperature Mientras la temperatura baja, la energía cinética de las partículas también baja. Se lentifican. they strike the walls less frequently and with Golpean las paredes con menor frecuencia y con menor fuerza. a gas does. Cuando enfriamos un gas, hasta un cierto punto continuamos disminuyendo su presión. But if we cool Pero when si enfriamos un gas más allá de ese punto, algo drástico sucede. the gas El gas cambia de estado para transformarse en líquido. the fact that gas El hecho de que la materia gaseosa se haga materia líquida a una temperatura lo suficientemente baja nos resulta importante. every year Cada año utilizamos miles de millones de litros de diferentes gases. in hospitals pure oxygen helps very ill patients breathe En el hospital, una línea de montaje de fábrica de gaseosas, buceadores. En los hospitales el oxígeno puro ayuda a pacientes muy graves a respirar con mayor facilidad. mostly El aire común, una mezcla de nitrógeno y oxígeno, es envasado bajo altas presiones para que los buzos puedan respirar bajo el agua. gases are also Los gases también se suman en la fabricación de circuitos integrados al procesamiento del acero
la recuperación del petróleo y muchos otros lugares. But the place we are probably Pero el lugar donde probablemente sea más familiar es el hogar, donde nos calentamos y cocinamos con un gas llamado metano o gas natural. have a hard time using natural gas. Podríamos pasar apuros al utilizar gas natural si no lo licuáramos a temperaturas muy bajas. Linwood Bazemore is Linwood Bazemore es el jefe de gas y electricidad de la estación de gas natural licuado de Baltimore. for liquefying natural gas is La principal razón para licuar el gas natural es brindarnos capacidad de almacenaje adicional. Las posibilidades de almacenar gas en su forma líquida son mayores que en forma gaseosa. to demonstrate Para demostrarlo, el metano licuado se reduce en volumen más de 600 veces. over 600 times. We liquefy Licuamos durante el verano cuando nuestras demandas del sistema son bajas. that gas, Así damos posibilidad al gas para almacenaje. and in the winter Y en months, los meses de invierno, cuando la demanda es alta, podemos suplementar nuestras provisiones con nuestro propio gas natural. natural gas is El gas natural es convertido en líquido y almacenado en plantas como esta en todo el mundo. La licuefacción es un proceso de 3 etapas. the gas, El gas ingresa mediante cañerías en estado gaseoso, but it can pero contiene impurezas como vapor de agua y dióxido de carbono. so the first Así que el primer paso es enfriar el gas lo suficiente para congelar el vapor de agua. this is done in powder. Esto se realiza en torres llenas con serpentinas de un líquido frío similar al anticongelante. As the natural gas Como el gas natural pasa a través de él, el vapor de agua se condensa y forma hielo. the natural El gas natural entonces va hacia un sistema de filtros que elimina otras impurezas. now the Ahora el gas está listo para ser enfriado a líquido. the liquefaction El proceso de liquefacción simplemente reduce la movilidad molecular. that provides Eso hace la condensación del material. of the material. When we release Cuando pasamos el calor sensible y latente del metano de 15 grados centígrados a menos 126 grados centígrados, la movilidad molecular se lentifica esencialmente. the red tanks and Los tanques rojos de esta planta contienen gas natural a la espera de ser licuado. the white tank, Los blancos contienen gas natural licuado. the volume El volumen que ocupa el gas natural en estado líquido es tan reducido que un tanque blanco puede contener 125 tanques rojos. of 5 red tanks. we store Almacenamos el gas natural licuado básicamente en lo que es un termo. thermos bottle. The tank Los tanques no están refrigerados de otra forma fuera de la refrigeración provista por el líquido dentro de los tanques. the tanks are Los tanques son esencialmente un tanque dentro de otro. they're insulated. Se los aísla alrededor de la parte superior y la inferior y no se necesita nada más. There's no additional Uno de los beneficios de licuar gas natural es que lo hace muy portátil. natural gas is that it makes it essentially portable. El Methane metano o gas natural en su estado natural como gas puede ser distribuido mediante la cañería conectada desde el punto A al punto B. however Sin embargo, como líquido, el gas natural licuado puede ser distribuido mediante un camión, un tren o incluso un barco. shipping Another advantage Otra ventaja del gas licuado es su temperatura muy baja. low temperature. ¿Cuán fría es? Is it? In this container, En este recipiente tengo un elemento con el cual todos estamos familiarizados, pero en forma de nitrógeno gaseoso, solo que esta vez es nitrógeno líquido. here, a couple more racks Aquí dentro un par de pelotas de tenis. very well. Notan que rebotan muy bien. To those balls, Ahora, ¿qué va a pasar con estas pelotas si las coloco en nitrógeno líquido? now this liquid nitrogen is Ahora este nitrógeno está a una temperatura de 196 grados centígrados. so the temperature O sea que la temperatura interior se encuentra a unos 225 grados más o menos debajo de la temperatura ambiente. that ought to change Eso debería cambiar las propiedades de estas pelotas que están adentro. quite a bit. Well, I think the Bueno, creo que las pelotas ya estuvieron bastante tiempo. Veamos qué sucede. put these gloves Me on, pongo los guantes porque el nitrógeno líquido está muy frío y no quiero quemarme los dedos. burn my fingers. All right, I'm gonna take Muy bien. Voy a tomar una pelota, la pondré aquí y la voy a dejar. I'll let that one alone. And I'll take Ahora the saco other la one otra. out, and just Y solo para mostrarles lo que el nitrógeno líquido ha hecho por estar tan frío, voy a tomar esta pelota y la golpeo con el martillo. hammer. Ahí vamos. Ahí va. Here we go. The ball, La pelota se hizo trizas. so we see now Así vemos ahora que se ha operado un enorme cambio en las propiedades de esta peculiar pelota debido a la baja temperatura. this low temperature. All right, now here's the other Muy bien, ahora tenemos la otra que ha sido calentada, así que no necesito más el guante. normal. So this fast Ahí está. process
volvió a su estado natural. Cold as liquid nitrogen really does Podemos decir que este proceso de congelado veloz, inclusive tratándose de nitrógeno líquido, no daña el material, pero sí altera sus propiedades inmediatamente, como la pelota que se rompió. Liquid nitrogen also. El nitrógeno líquido también tiene muchos usos prácticos. We take fresh food at the grocery Damos por sentado el hecho de que la comida fresca en el comercio lo es. Su distribución depende de los cambios que utiliza el nitrógeno líquido para refrigeración, enfriando el alimento sin congelarlo. liquid nitrogen. And biochemical research Otros alimentos son empacados y congelados en minutos utilizando nitrógeno líquido. tissue without damaging it. This will Este trabajo hará posible el almacenamiento de órganos enteros por tiempo indefinido. We've seen now how Veamos ahora cómo cambia la materia de gas a líquido. in a process En el proceso se admite la energía en la forma de calor. has to be taken away Algo tiene que sacársele, por eso enfriamos el gas para licuarlo. in order to liquefy it. El proceso, es decir, el proceso inverso es el de calentar un líquido para hacerlo pasar al estado gaseoso. These energy changes Estos cambios de energía son cruciales y son parte de nuestra diaria experiencia. everyday experience. For instance, Por ejemplo, podemos comprender cómo es que nos enfriamos cuando transpiramos o cuando alguien pone un paño frío sobre la frente de un afiebrado. that water liquid, Lo que sucede es que se evapora el agua líquida, se hace vapor de agua. in order to accomplish Para producir esto tiene que haber calor junto con el agua líquida. water, that heat must Ese calor debe venir de alguna parte, from my skin. de mi piel. Por eso que mi piel se siente fresca cuando transpiro. These energy Estos cambios de energía de los que hemos estado hablando en el mundo observable microscópico de los gases líquidos y sólidos debe encontrar su origen, sus causas, not find their en el mundo microscópico de átomos y moléculas. microscopic world of Echemos un vistazo a una sustancia particular, let's take a mientras se mueve a través de los tres estados de la materia. as it moves through the three states of matter. what you're looking at is Eso que están viendo es un recipiente cerrado de bromino. the bromine liquid here. Ven aquí el bromino líquido rojo, un líquido marrón oscuro, y el gas bromino llenando el resto del vaso, A red brown. un gas rojo amarronado. Use of this liquid Voy a usar nuevamente el nitrógeno líquido. Recuerden, esto está muy frío, a menos de 196 grados Celsius. this Bajo este vaso, para que el dado en el tanque se meta dentro del nitrógeno líquido. liquid nitrogen. Now what will Ahora, lo que va a suceder si esa temperatura es la real, should change state, es que el bromino va a cambiar de estado go into y the liquid. entonces el gas debería meterse dentro del líquido y el líquido dentro del sólido. We see all three Así que vemos tres fases, los tres estados de la materia en acción. All right, let's wait a little bit and see what happens now while that's Ahora esperemos un poco y veamos qué sucede mientras ese frasco se enfría. at this stage now we A esta altura podemos ver los tres estados de la materia. the bromine gas. El gas bromino, arriba de todo. The dark El material oscuro es el bromino líquido. at the very Y bien abajo el bromino sólido, color amarillo. all three Los tres estados de la materia. we know that it's Sabemos que cuando partimos del gas y bajamos la temperatura llegamos al líquido. Bajamos más la temperatura y llegamos al sólido. on the A un nivel submicroscópico, las partículas de bromino en estado gaseoso se mueven en forma veloz y caótica. as the temperature Cuando la temperatura baja, las partículas se lentifican hasta que las fuerzas de atracción que hay entre ellas superan las fuerzas del movimiento azaroso de la energía cinética. forces Cuando estas dos fuerzas alcanzan el equilibrio, las partículas comienzan a agruparse. when the Cuando los grupos son lo bastante grandes, la gravedad los empuja hacia abajo, hacia el fondo del recipiente. now the Ahora las partículas están relativamente en estrecho contacto. attractive forces are Las fuerzas de atracción las mantienen unidas, pero todavía con movimiento. as the liquid A medida que el líquido se enfría, las partículas pierden aún más energía cinética. this result El resultado es otro cambio de estado. El líquido se hace sólido. becomes a solid. Now Ahora la fuerza de atracción une las partículas en forma regular y ordenada que se expande en tres dimensiones. crystals Los cristales son uno de los más hermosos ejemplos de esta disposición ordenada de las partículas. although they Si bien lucen como dispuestas por la habilidad de un escultor, estas formaciones son por completo naturales. look natural, they come Provienen de una de las más extensas colecciones de cristales raros del mundo. in the world. Housed Cobijada en las bóvedas del Museo Smithsoniano, many are
Muchos son demasiado delicados para ser expuestos en público. ¿Qué confiere a los cristales su particular apariencia? Dan Appelman trabaja como geólogo en el Smithsonian. Un cristal es un tipo particular de materia en la que los elementos químicos que componen todos los tipos están altamente organizados. La suya no es solo una organización, sino una disposición ordenada como una columna de soldados. Una forma extrema del orden en la materia es lo que vemos cuando observamos un cristal. Lo que quiero decir es que dentro de un cristal, los elementos químicos están ubicados en una forma particular para armar un bloque de construcción. Pensemos en este bloque de construcción como si fuera un ladrillo de pared, y esos bloques de construcción dentro de un cristal están apilados en disposición regular en 3 dimensiones. En los cristales, contrariamente a otras formas de la materia, uno puede ver la forma de estos bloques de construcción submicroscópicos a ojo desnudo. Si las condiciones son las apropiadas, la forma externa de un cristal es la misma que la de las partículas que la conforman. Debido a esto, los cristales aportan una de las primeras pistas para la naturaleza fundamental de la materia sólida. Si nos ubicamos en el siglo XVI, el famoso naturalista danés Niels Stenson observó que donde quiera se halle un cristal de cuarzo como este, los ángulos entre las caras son siempre los mismos. No eran caras al azar. Siempre tenían los mismos ángulos entre ellas. En realidad, de donde sea que provenga, desde Hot Springs, Arkansas, como esta enorme barrera, o de Brasil, como esta amatista, no importa de dónde venga el cuarzo, qué color tenga, qué forma tengan los cristales, los ángulos entre caras siempre son los mismos. Los patrones infinitamente repetidos de los elementos químicos, el mundo invisible de las partículas fundamentales evidenciado en la belleza externa de estas formas. En los cristales podemos también ver cómo las partículas de un sólido se disponen para fortalecerse. Esto es diferente de otras formas de la materia. Por ejemplo, en un gas los elementos químicos tienen una organización laxa y débil, con poca relación uno con otro. Por este motivo el gas puede expandirse para llenar volumen, el que uno desee. En un líquido los elementos químicos están más organizados. Existe una atracción entre elementos y a eso se le debe el volumen. Pero va a fluir y va a llenar cualquier forma voluminosa en la cual volquemos porque no tiene ninguna rigidez, si bien es más organizado que el gas. Un cristal es mucho más organizado que un líquido. Un cristal tiene una forma rígida que no se modifica porque los elementos químicos que forman el cristal tienen una disposición respecto al otro que no cambia. Fuertes y rígidos, pero elegantes y fascinantes, los cristales pueden adoptar muchas formas. Desde gemas como el diamante Hope, el diamante azul más grande que se conoce hasta ahora, hasta los ejemplares de todas formas y colores. Los cristales ejercen una atracción tanto sobre nuestra imaginación como sobre nuestra curiosidad científica. Pienso que lo más fascinante sobre los diamantes, por lo menos desde el punto de vista del científico que estudia la materia, es la visión única que puede conferir un cristal dentro de la materia misma, en la forma en que los elementos químicos se comportan uno respecto del otro. Es difícil hacer esto en forma gaseosa o en un líquido, donde los elementos no tienen mucho que ver uno con otro. Pero en un cristal, la asociación íntima de los elementos nos dice mucho sobre la naturaleza de los elementos químicos mismos, en la misma forma que una asociación íntima entre personas nos dice mucho sobre los individuos. Por eso encuentro que los cristales son especialmente fascinantes, porque nos dicen todo sobre la naturaleza de los elementos químicos. Para repasar, la materia puede encontrarse en 3 estados diferentes: gaseoso, líquido y sólido. Los cambios de estado dependen de la movilidad de las partículas submicroscópicas. La movilidad de estas partículas depende de la energía. El enfriado de partículas les resta energía y las lentifica. El calentado les agrega energía y las acelera. En un gas, estas partículas se mueven rápidamente y al azar, no tienen volumen o forma fijos. En un líquido, las partículas se lentifican y se agrupan. Usamos gases como el natural en muchas formas importantes. Si enfriamos un gas hasta hacerlo líquido, su volumen disminuye drásticamente.
Esto hace posible su almacenamiento y transporte más eficiente. In a solid, En un sólido, las partículas de materia tienen volumen y forma definidos. they are held in Responden a un patrón que se repite a sí mismo en 3 dimensiones. crystals. Los cristales constituyen una forma elevada del orden de la materia sólida. They were one of Ellos fueron una de las primeras pistas hacia la disposición de las partículas en estado sólido. The states of matter, Los estados de la materia son pocos, but pero las formas en que estos se consiguen, la cantidad de sustancias diferentes alrededor nuestro, son muchas. let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Estoy respirando oxígeno, indispensable para la vida, que es un gas. But here is Pero hay otro elemento, el sulfuro, que está químicamente muy relacionado con el oxígeno, y sin embargo las diferencias son obvias. Es sólido a temperatura ambiente. now Ahora, hay por cierto fuerzas diferentes trabajando entre los átomos o moléculas de sulfuro y oxígeno dentro de esas dos sustancias. within the Queremos saber por qué es así. we want to know Tenemos que investigar más a fondo. deeper. We have to Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza del átomo, qué es lo que asemeja o diferencia el oxígeno del sulfuro. Y esto lo vamos a ver en el próximo programa. we will begin to look at this in the next program.